La planta del tabaco o Nicotiana tabacum es una de las especies que tiene el género Nicotiana, que a su vez tiene 4 variedades: brasilensis, habanensis, virginica y purpúrea. De cada una de estas variedades, así como del modo de cultivo, forma de curado, fermentación y del proceso industrial de fabricación, dependen los diferentes tipos de tabaco que se comercializan: cigarros, cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco de mascar, etc. La planta de tabaco es rociada con diferentes compuestos aromatizantes y azúcares. Posteriormente, sus hojas son cortadas y almacenadas en grandes depósitos donde sufren un proceso de curación y secado al aire o utilizando calor artificial. Después, las hojas de tabaco son procesadas en láminas, mezcladas con diferentes aditivos específicos para mejorar el sabor y otras características, y cortadas para hacer cigarrillos. El tabaco es envuelto en una lámina de papel y se coloca en un filtro que contiene materiales como carbón con canales u orificios para la entrada de aire. El tabaco es una planta solanácea que crece en ambientes húmedos, a temperaturas entre 18 y 22 grados centígrados. Su gran capacidad para adaptarse al medio ha facilitado su distribución por toda la Tierra. Los dos componentes fundamentales de la hoja son el agua y la materia seca. El agua constituye el 80% del peso total de la misma antes de ser cortada y solo un 18% después del proceso de curado. La materia seca está formada a su vez por sustancias orgánicas del 75 al 89%, que se dividen en nitrogenadas, proteínas, aminoácidos, amoníaco y alcaloides, destacando la nicotina, y no nitrogenadas, hidratos de carbono, pectinas, polifenoles, glucósidos, resinas, ácidos orgánicos y sustancias aromáticas y aceites etéricos, y sustancias inorgánicas del 11 al 25%. En el humo del tabaco se han descrito más de 4.000 sustancias. Algunas de ellas son partículas de menos de 0,1 micra de diámetro, fase de partícula, y otras se encuentran en estado gaseoso, fase gaseosa. La determinación de los componentes del humo del tabaco se realiza haciéndolo pasar a través de un filtro tipo Cambridge. Cuando el humo que se origina al quemar la hoja seca del tabaco corre a través de un filtro Cambridge, este deja pasar la fase gaseosa y retiene la fase de partícula. El filtro tipo Cambridge está formado por agujas de vidrio que funcionan como barrera deteniendo partículas de tamaño inferior a 0,3 micras de diámetro, dejando que los gases circulen libremente. Los constituyentes más importantes de la fase gaseosa son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, metano, acetilaldehídos, cianidina, acroleína, diametil nitrosamina, y de la fase de partículas de agua, alquitrán, nicotina, tolueno, fenoles, catecol, benzoapireno. El tamaño de las partículas del humo del tabaco determina el lugar del depósito de la vía aérea y alveolos del pulmón, y muchos de los constituyentes de la fase gaseosa son absorbidos a través de la membrana alveolo-capilar. Tras ser inhaladas, el tamaño de las partículas puede variar con el aumento de humedad en la vía aérea y la agregación de partículas debido a su alta concentración. El hecho de fumar es un proceso basado en la combustión del tabaco. Cuando el fumador da una calada a un cigarro, se generan dos columnas o corrientes de humo. Una corriente de humo que atraviesa toda la columna del cigarro y el filtro y es aspirada por el fumador pasando al interior de su aparato respiratorio, llamada corriente primaria o principal, es decir, circula a través del cigarrillo hasta llegar a la boca, mediante una maniobra de aspiración. 2. En el cigarrillo encendido se produce también una corriente producida por la combustión espontánea del tabaco, sin mediar aspiración, y por el humo que sale el fumador, conocida como corriente secundaria o lateral. Aproximadamente el 75% del humo del cigarrillo es corriente secundaria y solo el 25% corriente primaria. La corriente primaria es la causante de la patología en el fumador activo. La corriente secundaria, por el contrario, afecta a los fumadores pasivos, es decir, personas no fumadoras que conviven con fumadores activos. Hasta la realización de análisis químicos de los componentes de la corriente secundaria, se pensaba que su composición era la misma que la de la corriente principal. Sin embargo, los estudios que se han hecho en los últimos años han puesto de manifiesto que ambas corrientes poseen diferentes concentraciones de las sustancias presentes en el humo del tabaco y la concentración de determinados componentes tóxicos en la corriente secundaria es muy superior a la de la corriente principal, como las N-nitrosaminas. Además, la composición química puede variar de un cigarro a otro y según el patrón de inhalación.
La capacidad patogénica de la corriente secundaria se explica por la gran cantidad de sustancias en fase de partículas menores de 0,1 micras de diámetro, de las cuales alcanzan con facilidad el tracto respiratorio inferior de los fumadores pasivos.